Antes de comenzar con esta historia, demos una pequeña introducción a la época de la Guerra Civil Española. La Guerra Civil Española fue uno de los momentos que definieron el siglo XX. Fue un enfrentamiento de ideas y armas, un conflicto que enfrentó a españoles que apoyaban al golpe de Estado para derrotar el gobierno de la República contra españoles que defendían el gobierno electo de la Segunda República. La sublevación militar del 17 de julio de 1936 fue planteada como un pronunciamiento para ocupar el poder, pero se convirtió en una guerra civil tras fracasar en parte del país y dejarlo dividido en dos zonas enfrentadas. Las causas de esta sublevación militar la podemos encontrar en el enfrentamiento entre los defensores de la reforma agraria, el Estado laico, la autonomía regional y las reformas educativas, laborales y sociales, y aquellos que se oponían a las mismas. El triunfo de las elecciones de 1936 de la izquierda aumentó al radicalismo, lo cual llevó a que se produjera atentados y enfrentamientos en las calles. Esto sirvió de excusas a los sublevados que argumentaban que su rebelión era necesaria para restaurar el orden público y evitar una revolución comunista. La sublevación no triunfó porque no todo el ejército ni las fuerzas del orden lo apoyó. En Asturias, Cantabria, País Vasco, Madrid, Cataluña, Valencia, Castilla-La Mancha, Murcia y la zona oriental de Andalucía, el golpe del Estado fracasó y el país quedó dividido en dos zonas, la nacional y la republicana. Comenzó así una guerra civil que concluiría el 1 de abril de 1939, con el último parte de la guerra firmado por Francisco Franco, quien declaró su victoria y estableció una dictadura que duraría hasta su muerte en 1975. La guerra tuvo múltiples facetas, pues incluyó lucha de clases, guerra de religión, enfrentamiento de nacionalismos opuestos, lucha entre dictadura militar y democracia republicana, entre contrarrevolución y revolución, entre fascismos y comunismos. Habían dos bandos que estaban enfrentados. El bando sublevado, que se llamó a sí mismo Bando Nacional, estuvo organizado en torno al alto militar institucional, inicialmente en la Junta de Defensa Nacional, la cual fue sustituida por la Junta Técnica del Estado, tras el nombramiento de Francisco Franco como generalísimo y jefe del gobierno del Estado. Tuvieron un gran apoyo por parte de la Iglesia Católica, que se había sentido maltratada y perseguida durante gran parte de la etapa republicana, y se consideraba que la Guerra Civil Española era una lucha en defensa de la religión, una nueva cruzada. También los apoyaron las clases altas, la burguesía católica y el campesino propietario. El bando republicano, también denominado como bando leal o bando gubernamental, estuvo constituido en torno al gobierno, formado por el Frente Popular, el cual estaba compuesto por los republicanos de Izquierda Republicana y Unión Republicana. Socialmente fueron apoyados por la burguesía media y los sectores obreros y campesinos. En cuanto a las mujeres de esta época, la participación de las mujeres en la Guerra Civil Española fue muy importante, aunque no tan conocida para la mayoría. Las mujeres participaron en el frente uniéndose a las milicias, pero a medida que avanzó la guerra su presencia fue menor. A pesar de ello, algunas continuaron luchando, como el ejemplo el caso de Elina Odena, una de las primeras mujeres milicianas, y de Dolores Ibarruri. La joven Paulina Odena García, nacida en Barcelona en 1911, se alistó como voluntaria en la Guerra Civil, que la pilló en Andalucía. Se unió a una columna integrada sobre todo por soldados de aviación. Fue militante del Partido Comunista y acompañó a Dolores Ibarruri en algunos mítines que dio por todo el país. Se hizo tristemente famosa porque, al sentirse a punto de ser apresada por unos soldados falangistas, sabiendo perfectamente lo que le esperaba, se disparó en la cabeza. Tenía solo 24 años. Dolores Ibarruri fue la dirigente del Partido Comunista de España entre 1942 y 1989 y también fue la primera mujer que dirigió un partido político en España. Dolores fue un símbolo más famoso de la causa republicana en España, también conocida como la Pasionaria. Hizo famoso el grito de guerra, "No pasarán", expresando la intrepidez que la convirtió en heroína para generaciones de antifascistas. Otro ejemplo fue el caso de las mujeres que formularon parte de la columna Durruti. La columna Durruti, la cual toma su nombre de José Buenaventura Durruti Domínguez, un sindicalista y revolucionario anarquista español,
fue una columna de milicias populares que participó en la Guerra Civil Española. Fue la columna anarquista más grande formada durante la Guerra Civil, alrededor de 6.000 personas. La columna salió de Barcelona el 24 de julio de 1936 con la intención de liberar Zaragoza, que por entonces estaba en poder de los sublevados. También desempeñó un papel fundamental en la retaguardia, trabajando como enfermeras, cocineras, voluntarias en hospitales y en fabricaciones de suministros para la guerra. Muchas de ellas se organizaron en grupos y asociaciones para apoyar a los soldados y a las familias afectadas por la guerra. Algunas mujeres, como Federica Monteseni, la primera mujer ministra en España, tuvieron un papel destacado en la política durante este periodo. Durante su mandato como ministra planeó lugares de acogida para la infancia que eran mucho mejores que los orfanatos, con más medios y mejor dotados de recursos, comedores para embarazadas, una lista de profesiones a ejercer por minusválidos, el primer proyecto de ley del Laboratorio de España y liberatorios de prostitución. Los liberatorios de prostitución constituían en reformatorios cuyo objetivo era la reinserción social a través de distintas líneas de actuación. Primero se realizaban un tratamiento médico-psiquiátrico y más tarde se daba una formación ética y profesional para que las mujeres pudieran encontrar otro trabajo, aunque este nuevo trabajo fueran explotadas. En este contexto surgió un grupo de mujeres llamado Las 13 Rosas, compuesto por Carmen Barrero Aguado, Martina Barroso García, Blanca Brizat Vázquez, Pilar Bueno Ibáñez, Julia Conesa, Adelina García Casillas, Elena Gil Olaya, Virtudes González García, Ana López Gallego, Joaquina López Diosina Manzanero Salas, Victoria Muñoz García y por último Luisa Rodríguez de la Fuente, todas de entre 18 y 29 años que pertenecían a las Juventudes Socialistas Unificadas. Las 13 Rosas fueron fusiladas según la sentencia del fiscal del Consejo Permanente por ser responsables de un delito de adhesión a la rebelión, ya que quisieron organizarse clandestinamente para rechazar la ocupación del ejército franquista en Madrid. Sin embargo, fueron descubiertas, detenidas y torturadas antes de ser conducidas a la cárcel de las mujeres de las Ventas en Madrid. Las consecuencias de todo aquello, es decir, de la guerra civil y de la posterior dictadura franquista, tuvieron un impacto profundo en la vida de las mujeres españolas, dejándoles como si fueran un papel secundario en la sociedad. Que mi nombre no se borre de la historia. Hay mujeres que viven para siempre. ¡Vive! Mujeres que aman y ríen. A sus órdenes, mi capitán. ¿Pero tú no estabas en contra de las armas? La pistola no mata. Mujeres que sufren y luchan. ¡Arriba España! La madre que los parió. No se te ocurra meterte líos. Padre. Aquí no estás segura. Está buscando armas en las alcantarillas. ¡Fuego! Desde el alzamiento votaba a los partidos católicos. ¿No milita su marido en el Partido Comunista? Carmen, ¿qué pasa? Sería un desastre que me detuvieran. Desnúdate. No van a poder con nosotras. Cuando todo esto haya pasado, alguien tendrá que recordarlo. ¡Estoy sedientos de sangre! ¡Hijos de puta! ¡Volvías a matarme a mí! ¡Matarme a mí! Hay mujeres que nunca se olvidan. Las 13 Rosas, una película de las que hacen historia. De julio de 1936. Ha comenzado la guerra civil, la última guerra idealista, el último sueño de un pueblo. El clamor, la utopía, el corazón de la memoria. La guerra civil española. Queremos morir, pero queremos morir como hombres, no vivir como criadas. Aplaude, monja. Piensa que tu alma antes que otra cosa es alma de mujer y tienes que estar con las mujeres. Amparo en nombre de la Santísima Virgen. ¿Tú también eres anarquista? Sí, señor. Anarquista, espiritista
y coja. Tejedora. 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 Yo era puta, pero la revolución me ha redimido. Basta ya de hipocresías. No hay ninguna mujer decente mientras no lo seamos todas. Si quisiéramos impedir que una mujer entregue su vida en la lucha contra el fascismo, seríamos unos revolucionarios de pacotilla. ¿Dónde está la máquina de fabricar espíritus? Poder para las mujeres. Esto es una revolución, no una fiesta. Y alguien tiene que pagar los platos rotos. ¿Qué quieres? Perdonamos a nuestros deudores y no nos dejas caer en la tentación más líbranos. ¡Viva la revolución libertaria! ¡Viva! Y bendice a la revolución, porque si no nadie jamás te hubiera besado. ¿Tú sabes por qué nuestra bandera es roja y negra? Roja por la lucha y negra porque el espíritu humano es oscuro. La lucha de un grupo de mujeres por alcanzar lo inalcanzable. La utopía ahora. España 1936.